¿Qué tal amigos? Estamos un día más aquí de vuelta para realizar nuestro análisis de Bitcoin. El día de hoy vemos que se encuentra ligeramente por debajo de los $111,000 después de que justamente en este día también Powell dio su conferencia acerca de la tasa de intereses, bajándola en 25 puntos básicos, lo que se esperaba, lo que ya estaba posiblemente descontado del mercado. Sin embargo, aún así vemos un poco de volatilidad. Ya sabemos que normalmente cuando habla este sujeto, este señor, que es un personaje importante respecto a la economía estadounidense y que al final de cuentas termina afectando a los mercados en sí, se genera este tipo de volatilidad, ¿no? Vimos como en el gráfico de una hora o en cualquier temporalidad el precio de Bitcoin llegó a alcanzar cerca de los $109,000 por los 109,200, dejando un mechazo por la parte baja, viendo inclusive cómo cayó un poco más de lo que habíamos proyectado. Hasta el día de ayer estábamos hablando del gap, de este gap que se había formado en la CME de futuros de Bitcoin, en donde les venía explicando que era una gran probabilidad de que esto terminara siendo cerrado, ¿no? Normalmente esto pasa en lo que es Bitcoin, ya a partir de este año ha estado sucediendo constantemente, ya les venía diciendo que hay un 90% de probabilidades de que suceda y nuevamente ha sucedido, cerrándose este gap que comenzó el día lunes. Ya veníamos platicando de esta estructura que sucedía si Bitcoin continuaba subiendo y ya hemos visto el resultado. Al final de cuentas nos encontramos al mismo nivel, ligeramente unos cuantos par de dólares por encima de lo que estábamos viendo el día viernes, pero como tal en un gráfico diario no ha pasado nada interesante, simplemente volatilidad. Observemos este gráfico, miren, seguimos en el mismo nivel. Por lo cual amigos, en este punto hay que tener precaución porque estamos esperando que Bitcoin continúe subiendo en un gráfico diario. Sin embargo, la perspectiva y el escenario actual podría estar cambiando, ya que lo ideal era que Bitcoin no estuviese perdiendo en ningún momento los $111,000. Ese debería de ser el precio más bajo en forma de mechazo, en forma de un movimiento rápido, para volver a recuperarse por encima de los $113 o $114,000. Es decir que para hoy Bitcoin nuevamente debería de estar regresando a esos niveles, por los 113,000 como mínimo. Esto para volver a mantener una estructura o una proyección o como quieras verlo que sea alcista y que nuevamente vayamos a buscar los 117 o con suerte los 120,000, ¿no? Que ya habíamos platicado que esos eran los targets. Por ahora, como días anteriores, vuelvo a repetir, gráficos que es mensual, semanal y diario no se pueden operar, no hay entradas, es evidente. Hoy lo podemos confirmar para todos aquellos que decían que en este punto se podría operar un gráfico diario. Ya vemos el resultado, ¿no? Ya vemos que no es posible. En un gráfico de 4 horas se pudo haber operado, pero en todo caso haber cerrado ya por los 116,000, y en gráficos de una hora o temporalidades menores únicamente en futuros y en scalping. Pero bien, ¿qué pasó el día de hoy? Principalmente les voy a mostrar el gráfico de liquidez que en los últimos dos videos se me ha pasado mostrárselos, pero recuerden que diariamente lo estamos compartiendo en la comunidad privada. Es por eso que de repente se me olvida mostrárselos aquí en los videos, porque en mi mente está que ya se los mostré y que ya se los expliqué, pero olvido que no en los videos. Así que si te interesa ver esta información diariamente sin falta, únete a la comunidad privada, es totalmente gratis, no tiene ningún costo, no vas a pagar ni un solo dólar por ello, con la única condición de que operes con nosotros en alguno de los exchanges que patrocinan el canal, Binex, Bitunix o Bybit. Enlaces en la descripción también para que pidas tu acceso. Pero bueno, aquí tenemos el mapa de liquidez. Este dibujo se los estaba mostrando el día de ayer en la comunidad privada y que olvidé mostrárselos en el video, en donde les explicaba la resistencia, la principal resistencia que no logró superar haciendo un doble techo. Estábamos esperando que rompiera esto para que lograra alcanzar los 117,000, donde era la zona más segura para poder operar shorts, ¿no? Con mayor certeza a este nivel, cerca de los 117, eso también se comentó aquí en el canal. Vimos que el precio no lo alcanzó, evidentemente, se quedó solo a los 116,400 me parece, y de ahí para abajo. Ayer veníamos platicando de este cierre de gap que se podría estar haciendo scalping en short. Evidentemente se pudo operar en short, sí, y el objetivo era cerca de los 111,100 dólares para que el precio reaccionara al alza. Aquí de hecho tenemos dibujado este rectángulo y les había puesto que este era el cierre de gap o el nivel donde debería de estar cayendo como máximo. ¿Qué pasó el día de hoy al estar hablando este señor? Me refiero a Jerome Powell, pues siempre cuando da sus bajas de intereses o si los llega a subir, que en este caso los llegó a bajar en 25 puntos básicos, al final de cuentas afecta al mercado, se genera bastante inestabilidad, mucha volatilidad por parte no solo de Bitcoin, sino también por
por ejemplo el oro continúa cayendo, es algo extraño porque ya lleva una caída en que menos de 4 o 5 días de cerca de 12%, pero también tomemos en cuenta del gran pico que ha hecho, ¿no? De un super ciclo que ha alcanzado cerca de los $4,300 me parece. Y en Bitcoin, ¿qué hace? Pues también para abajo. Inclusive vimos que no solamente resistió aquí en el cierre del gap, donde también había bastante liquidez a los $111,000, sino que inclusive llegó a caer un poco más. Estamos hablando de menos de 1% si lo medimos desde los $111,000 cerrados hasta el precio más bajo. Llegó a caer, no, sí llegó a caer un poquito más, 1.7%. Estamos hablando de menos de 2% de retroceso más allá del soporte que dejamos. En este punto yo intenté operar un long, sin embargo en este punto ya he cerrado y he cerrado a break-even ya que el precio llegó a caer. Llegué a promediar aquí por los $109,000, ligeramente por encima, y cuando llegó a subir por los 110,400, 110,500 cerré prácticamente a precio de entrada porque estamos viendo volatilidad. Ya sabemos que cuando se dan estos días importantes, por así decirse, que podrían considerarse días importantes, pues la volatilidad aumenta y estar dentro del mercado no es tan buena idea a no ser que vayas a hacer scalping, pero como yo tengo que grabar video, estar atento en esto, después ponerme a editar, prefiero mejor cerrar mi posición, o bueno, la posición que tenía, para concentrarme en realizar el video y ya más tarde veré si opero el mercado. Pero en este punto vemos que no está soportando, amigos, parece tener intención de continuar cayendo. ¿Y qué pasa si continúa cayendo? Principalmente, les vuelvo a repetir, el gap se cerraba en los 111,000 y el soporte actual ya lo conocemos, está en los $110,000, es donde generó la zona de volumen pasada en este nivel, justamente por donde se encuentra, y que claramente es un precio o una zona que no debería estar perdiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo pierde? El precio va a continuar cayendo, obviamente, es por lógica, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Esa es la pregunta. Pues hasta el nivel que ya habíamos platicado, y el nivel que ya habíamos platicado son los $102,000. Ok, amigos, entonces mucho ojo. Yo creo que ese escenario ya lo he explicado, por si te queda duda y dices, pero ¿qué escenario? ¿Cuál 102,000? Yo soy nuevo, yo apenas acabé de llegar hoy. Bien, esas explicaciones, porque son explicaciones un poco largas que harían que este video quede, no sé, de media hora o 40 minutos, pero ya lo tengo explicado en estos últimos videos. Me parece que en este de hace 4 días, este de hace 6 días, en estos últimos 4 o 3 videos que están aquí puedes irlo a checar, y ahí ya estaba explicando qué es lo que pasa si Bitcoin pierde los $108,000, $106,000. Estaría buscando cerca de entre los 100 a 103,000 aproximadamente para ir a barrer con toda esa liquidez que ha quedado pendiente a estos niveles. De esta me refiero, esta que estamos viendo aquí. Inclusive si cambio esto para que vean cuánta liquidez hay, hasta los $100,000, y ya por los 98,000, 97,000, que es el precio más bajo, los $98,000, pero eso ya incrementa un riesgo alto o una probabilidad alta de cambio de tendencia en el diario. Y en esos videos también les explico qué pasa si cambia la tendencia en el diario, que prácticamente comenzaríamos un mercado de osos, un mercado bajista para finales de este año y el próximo muy probablemente. Por lo cual volvemos al mismo escenario que estábamos el fin de semana pasado, estamos en la cuerda floja. Coméntenme ustedes qué creen en este punto. ¿En serio creen que va a seguir subiendo, que de repente se va a recuperar? Ojalá que sí logre rebotar, ojalá que yo me equivoque y aquí vuelva a buscar nuevamente. Para hoy tendría que ser los $113,000 o 112,500, digamos ya muy jodidamente, como mínimo 112,500 para el cierre de la vela diaria o prácticamente la noche de este día miércoles, y estemos viendo un movimiento alcista nuevamente este fin de semana. Pero si no sucede eso, si para el final del día de hoy, para mañana Bitcoin sigue ahí por los 110, 111, mucho cuidado que para este viernes o sábado continuaríamos viendo caídas, ¿ok? En cuanto a las altcoins, pues tenemos el mismo escenario. Si pasamos a ver XRP, también ha caído al soporte. Observen cómo aquí se pudo operar un gráfico, inclusive en el gráfico de 1 hora, ya que llegó a rebotar, o más bien el gráfico de 15 minutos, y estos son los longs que habíamos planteado el día de ayer, o más que longs, habíamos planteado como zonas de soporte, de reacción hacia el alza, que una primera vez rebota, perfecto para tomar beneficios y salirte del mercado, vuelve a retroceder, está justamente a precio de entrada, pero todo depende de Bitcoin. Si Bitcoin continúa cayendo, también XRP va a ir a buscar zonas más bajas, que también ya lo he explicado en videos anteriores. En el caso de Solana, lo mismo, también hizo ese rebote con mucha volatilidad, gráfico de 1 hora, podemos verlo, cayó a las zonas más bajas, pero bueno, un poco más inestable lo que es Solana. Y en el caso de Ethereum tenemos un escenario supongo que parecido, no lo he revisado, vamos a verlo, lo tenemos aquí. En este caso también observen cómo sí respetó
el soporte principalmente sí lo hizo, igual en Bitcoin lo llegó a respetar por unos momentos en los 111,000, hizo un pequeño rebote de casi 1% que se pudo aprovechar en scalping, tomar ganancias y salir corriendo o asegurar posiciones. En mi caso yo no lo hice, yo no aseguré mi posición a break-even cuando llegó a rebotar, y hasta que cayó promedié por encima de los 109,000 y ya me salí, como les comento. En el caso de Ethereum también rebotó, observen que a los 3,930 rebota por debajo de la media de 180, y en este punto era para asegurar, para tomar ganancias, etcétera. Vuelve a caer y ya vemos la volatilidad presente, que parece que va a perder también el soporte, y ya sabemos cuáles son los targets siguientes. En el caso de Ethereum por los 3,700, 3,660 como mínimo, si no es que va a cubrir todo este mechazo que llegó a alcanzar los 3,440. Así que lo tenemos claro, ya lo veníamos platicando el día de ayer, amigos, lo teníamos claro el día de ayer que era una corrección para poder operarse long. Se pudo haber operado longs en temporalidades cortas, sí, lo vimos aquí. A esto me refiero con el pequeño rebote que se dio, muy pequeño para scalping únicamente. Aquí miren, cayó justamente a los 111,000 dólares, cerrando todo el gap, rebotó cerca de 1%, prácticamente 1% rebotó, y ahí es donde se pudo tomar ganancias para los que estaban operando scalping. Yo tenía intención de irlo a cerrar como por los 113,500 aproximadamente, y por confiarme, por irme a hacer algunas otras cosas, cuando vi el precio sacó el mechazo, ¿no? Sacó el mechazo. Por este punto yo promedié, ya saben que muchas veces, no siempre, pero varias veces en mis operativas promedio, agarré una segunda operación llegando por los 109,000 y tantos, y se dio la recuperación, cerré y me puse a grabar, ya está. No quería distracciones en este punto. Más al rato voy a ver si se estabiliza el mercado, pero ya les vuelvo a repetir, esto tiene intención de volver a retroceder, ya que también lo vemos aquí en CoinMarketCap, el volumen ha incrementado, alcanzando ligeramente por encima de los 60 billones, con una capitalización buena, no es tan mala, pero sí que se ha perdido, y este patrón muchas veces termina siendo de continuación bajista o de un rango bajista. ¿A qué me refiero con rango bajista? Es algo parecido a lo que está sucediendo actualmente, es decir, que parece que se está formando un rango, sin embargo cada mínimo es más bajo y cada rebote de igual manera es más bajo, es decir, parece que no está cayendo, pero sí está cayendo lentamente. Eso me refiero con un rango bajista. Ok, amigos, así que mucho ojito con el mercado. Yo creo que ahorita nuevamente se presentan momentos solo para hacer scalping, para estar operando. Yo creo que shorts, lo más coherente serían operar shorts, y estamos hablando de shorts después de los rebotes. No vayan a cometer la locura de meterse short aquí en donde el precio está en la parte baja. Yo creería que mejor sería esperar para ver una confirmación, pero si el precio no logra superar en el gráfico de 15 minutos en el transcurso del día de hoy mínimo los 112,000, vuelvo a repetir, 112,000, 112,500, y hace esto un rebote mediocre, bueno, sería para intentar operar shorts en scalping, vuelvo a repetir, en scalping, para entrar ahorita y cerrar dentro de una hora, dentro de una hora y media, 2 horas, y ya está. Olvidarte de eso y no esperar a que suba infinitamente un día entero, ¿vale? Hay que diferenciar que es scalping, normalmente temporalidades cortitas, a trading intradía o trading de futuros intradía, que puedes operar 12 horas, 24 horas, permanecer dentro de un trade, y aparte el swing trading, que ya te puedes durar días inclusive dentro de una operación. Hay que diferenciarlas cada una de ellas, y aquí me estoy refiriendo a scalping, un pequeño rebote, sí, para continuar cayendo, así parecido a lo que estaba explicándoles el día de ayer en este nivel. ¿Se acuerdan que ayer nos encontrábamos por aquí? Les estaba comentando, sí, se puede operar scalping, quizás shorts, esperar el pequeño rebote que se podría estar dando. Efectivamente se dio, y aquí se pudo operar una ocasión, y la segunda ocasión un poquito más extenso. Pero bien, amigos, es toda la información. Hoy sí les mostré el mapa de liquidez a medias nuevamente. A ver, vamos a ver lo que hay por abajo antes de terminar ya como tal el video. Vamos a ver que tenemos liquidez por los 103,000 dólares. Aquí lo tenemos, miren, 104,100 dólares. Hay un poco de liquidez, pero se extiende hasta los 100,700, 100,900 dólares. Esto a corto plazo, y ya hablando de largo plazo, alcanza prácticamente los 100,600 y se extiende hasta los 97,000 dólares para ser más concretos. Miren toda la liquidez que aquí hay abajito, que no ha sido cubierta ni siquiera después del gran desplome, ¿no? El gran desplome que se dio el pasado 10 de octubre. Pero recuerden que si llega a alcanzar esos niveles es un cambio de tendencia. Ojalá que no suceda, ojalá que todavía tenga tiempo de hacer un último pumpeo, pero ya lo vemos riesgoso, ¿no? Ya lo hemos platicado en días anteriores. Yo sé que es difícil de aceptarlo, pero muchas veces es lo que es. Vamos a estar al pendiente, mañana vamos a seguir actualizando, y si se da algún movimiento importante ahí en la comunidad privada, vamos a estar nuevamente actualizando también lo que son las resistencias y soportes a corto plazo en donde se podría estar operando. Sin más que comentarte por el día de hoy, nos estamos escuchando a la próxima.